Carey. Esta reunión está siendo grabada. William Carey o Guillermo Carey, que fue el misionero más famoso y popular de aquella época. Los hermanos Wesley, también John Whitfield, uno de los mejores predicadores de aquella época. Y luego se extiende hacia América con el descubrimiento de América en el siglo XV prácticamente. O sea, a finales del siglo XV, 1492. Y el cristianismo pues se divide en la visión católica, en la versión ortodoxa, la versión anglicana y la versión protestante, que tiene un montón de, de variantes, como los calvinistas, los presbiterianos, anglicanos, moravos, iglesias reformadas, etcétera, hasta el rayamiento del siglo XIX en Estados Unidos, de donde surgieron el pentecostalismo, el jehovismo, testigo de Jehová, el mormonismo y el adventismo del séptimo día. Según la versión o la comprensión que tengamos de la gracia, el pecado, pues será nuestra versión del Evangelio. Por eso digo que hay dos tipos de gracia. Según lo entendemos los adventistas del séptimo día. Está la gracia perdonadora, que es a través de la cual Cristo nos perdona nuestros pecados. Y está la gracia transformadora, que es con la que nos transforma en fieles representantes de su santidad. Y la que nos capacita para ser sellados y para ser usados como embajadores de su reino. Esa gracia transformadora es la que hace a los 144.000 lo que son, sin mancha. Y vamos a ver un texto que aparece en el libro de Judas, que es la carta que está justo antes del Apocalipsis. Judas, el versículo 24. Si alguien puede leer Judas 24, sabe que Judas tiene un solo capítulo, por eso solamente se cita el versículo. Judas 24. Amén. Adelante, hermana. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Manuel, prende el micrófono. Muchas gracias, hermana Claudina, por su lectura. Qué interesante, dice, el Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que no caigáis y para presentaros sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Y luego, claro, concluye el versículo 25, a Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. El texto clave es este que dice que Él tiene poder para cuidar de que no caigamos y para presentarnos sin mancha. Es interesante que hay gente que dice que estaremos pecando hasta que Cristo venga, que no podremos vencer nuestra naturaleza caída y que viviremos pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. Cuando los adventistas creemos que llegará un momento en que la gracia se cerrará, Cristo ya no estará en el lugar santísimo, por ende, quien peque después de que Cristo haya salido del lugar santísimo, se quedará contaminado para siempre y perdido para siempre. Porque al no haber intercesor, entonces no va a haber perdón disponible. El sumo sacerdote es el que saca los pecados del santuario para traerlo a la tierra donde se han cometido y limpiar y purificar el santuario y declarar a sus hijos santos, perfectos y sin mancha por los siglos de los siglos. Es donde aparece una declaración que dice, y el que es sucio siga ensuciándose y el que es santo siga santificándose. O sea, que la condición de la humanidad en el momento que Cristo abandone
su obra intercesora en el lugar santísimo, el santuario celestial, no se podrá cambiar a partir de ahí. Por eso es que dice en Apocalipsis capítulo 14, hablando de estos individuos, en Apocalipsis 14 dice: vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Esto de escribir el nombre del Cordero y el nombre del Padre en la frente se refiere a la reproducción del carácter, el carácter de santidad y de fidelidad que tenía Cristo. Por eso en Apocalipsis, el mismo 14, versículo 12, que es un texto que muchos citamos, dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús, el tipo de fe que tenía Jesús que lo hizo vencedor. Entonces, claro, entramos en confusión cuando escuchamos a voces por ahí diciendo que estaremos pecando hasta que Cristo venga. O sea que nunca seremos capaces de vencer nuestras debilidades, de superar nuestras deficiencias, de sobreponernos a nuestra corrupción. Entonces la pregunta es: ¿y para qué tenemos el Espíritu Santo? Entonces Judas 24 nunca se cumplirá. De que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída, eso nunca se cumplirá. De que habrá un tiempo en que nosotros viviremos sin caída, en que no pecaremos más. Jamás volveremos a pecar. Por eso entonces es que entramos en confusión con el tema de la gracia. Hermanos, hay dos tipos de gracia: la gracia que nos perdona, que nos declara justos, santos delante de Dios, cuenta saldada, borrón y cuenta nueva, y la gracia santificadora, la gracia que nos capacita para vivir en obediencia, la gracia que nos capacita para derrotar la deficiencia de la carne, la gracia que nos guía a la obediencia, al crecimiento en la fe. Una pregunta, hermanos: si Jesús vino en el lugar de Adán, ¿por qué el Señor no lo mandó con 33 años de edad, así como creó a Adán, con madurez? Y Jesús simplemente tenía que desarrollar su ministerio de 3 años y medio, morir e irse al cielo. Y ya, 3 años y medio hubiera vivido Cristo aquí en la tierra. Dios lo hubiera creado como Adán, con 30 años de edad. Y a los 33 se hubiera ido al cielo. ¿Por qué lo cría como bebé? ¿Por qué Jesús tiene que venir como bebé? ¿Qué tiene que aprender Jesús? Que tiene que estar 33 años aquí para desarrollar solamente un ministerio de 3 años y medio. 30 años de vida para desarrollar 3 años y medio de misión. 18 años de estudio, desde los 12 hasta los 30. Bueno, si la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y los hombres, porque usted y yo también tenemos que crecer en gracia y sabiduría. La gracia no solamente nos perdona, la gracia tiene que capacitarnos para ser santos, santos de verdad, no filosóficamente ni teóricamente, santos de verdad, capaces de vencer las deficiencias de la carne. Por eso el Señor promete aquí que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Entonces, los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, cuando se pregunta que quiénes son estos y de dónde han venido, usted ha visto lo que responde el Señor Jesús cuando se hace esta pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han venido los famosos 144,000? En Apocalipsis 7 dice que el Señor envía 4 ángeles para que retengan los 4 puntos los vientos de los 4 puntos cardinales, para que no soplen ni destruyan. Eso es lo que dice el versículo 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no señalemos con un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. El contexto es totalmente simbólico. Apocalipsis es un libro de símbolos, así que aquí no está hablando de 144,000 literales ni de tribus de Israel literales.
porque está hablando de los hijos de Dios de la última generación. Entonces, el Señor dice bastante claro en la pregunta que aparece en el versículo 13, Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Entonces la respuesta es, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran aflicción o la gran tribulación. Esa gran tribulación está en el futuro, porque es el periodo que va a pasar el pueblo de Dios cuando la bestia de Apocalipsis 13, versículo del 1 al 10, la primera bestia que surge del mar, recupera la salud al sanarse de la herida de muerte que le ocasionó la Francia revolucionaria de Napoleón Bonaparte en el año 1798. Y eso está a punto de ocurrir. Está a punto de ocurrir cuando el cristianismo medieval recupere ahora, en la edad postmoderna, el mismo poder que tenía en la Edad Media. Y no solamente va a ejercer autoridad en Europa, como lo hizo en la Edad Media, sino que ahora va a ejercer autoridad sobre el planeta entero, apoyado por la segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, con todo su poderío militar, global y político, puesto a disposición del papado. Recuerden, en el año 508, cuando el papado estaba disputándose el poder aquí en Europa, la primera nación que reconoció al Vaticano como una nación política y con poder civil fue Francia, en la persona del rey Franco Clodoveo, que se casó con una princesa católica. Entonces él tuvo que convertirse al catolicismo, y entonces él fue el primer gobierno, la primera nación en el mundo que reconoció al Vaticano como una nación política, con autoridad política, con capacidad política para tener embajadores y establecer relaciones diplomáticas con las demás naciones. Clodoveo puso a disposición del Papa los ejércitos de Francia, y con ese ejército fue que el Vaticano instauró la famosa Inquisición y comenzó a perseguir y a matar a todo aquel que no aceptara los postulados papales. Hasta 1260 años más tarde, cuando Napoleón, otro francés, fue y tomó preso al Papa y le quitó el poder civil. Hasta el día de hoy el papado no ha podido ejercer el poder civil como lo hizo en la Edad Media. Pero dice la palabra de Dios que una de sus cabezas fue herida de muerte, y esa herida de muerte se le sanó, y el mundo se maravillaría en pos de la bestia y dirían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y dice que la segunda bestia se le dio poder en Apocalipsis 13:15 de dar vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Hizo que a grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el número de su nombre, que es un número de hombre. 666 dice el versículo 18. Entonces, justo después de que esa bestia recibe su poder, fijaos, Apocalipsis 13, después que se le sana la herida y recupera el poder que perdió en la Edad Media, es justo cuando aparece Apocalipsis 14, entra en escena los 144.000. ¿Quiénes son los que van a enfrentar a la bestia con su poder recuperado? Los 144.000 de Apocalipsis 14. Porque justo después del verso 18 de Apocalipsis 13, viene Apocalipsis 14. Con él 144.000 que tienen el nombre del Padre. Si tenemos el nombre del Padre y del Cordero en nuestra frente, significa que continuaremos pecando, viviremos en el pecado, viviremos pisoteando la ley de Dios. O seremos individuos que tendremos la fe de Jesús. Hermanos, para tener la fe de Jesús hay que orar como Jesús, estudiar como Jesús y vivir como Jesús. Los 144.000 reproducen el carácter de Jesús. Esos son los que, según Judas 24, el Señor nos da la gracia no solamente de perdonar nuestros pecados, sino la gracia de mantenernos sin pecar. Porque seguimos al Cordero por donde quiera que va, según Apocalipsis 14.
Eso que dice el versículo 4. Estos son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, hablando de iglesia. Claro, la palabra mujeres en la profecía apocalíptica, simbólica, es iglesia. Estos son vírgenes que no se contaminaron con iglesia, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. Y no se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables, sin mancha. ¿No es la misma expresión que aparece en Judas 24? Que el Señor nos mantiene sin caída y sin mancha. Entonces, ¿cómo es que escuchamos a teólogos diciendo que estaremos pecando hasta que Cristo venga? Si tenemos que tener el nombre de Cristo y del Padre en la frente, no nos podemos pecar porque Cristo no pecaba. Entonces, ¿qué hacemos con un texto que dice que el que peca es del diablo? Y que los que son guiados por el Espíritu de Dios no pecan. Posiblemente porque tenemos unos conceptos cerrados sobre la teología y la salvación. Hermanos queridos, el Señor no solamente nos da gracia perdonadora para eliminar nuestra culpabilidad y nuestro pecado, sino que nos da gracia sostenedora para mantenernos sin pecar, para mantenernos sin mancha y sin caída, porque Dios no promete nada que no pueda cumplir. Y si en Judas 24 Él dice, el Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que no caigáis y para presentaros sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. ¿Cómo que nos va a presentar ante su gloriosa presencia cuando Él venga? Sin mancha, llenos de alegría. Entonces, hermanos queridos, tenemos que tener mucho cuidado con la teología que creemos. Dios dice que estaremos sin mancha. Y para poder enfrentar la bestia, el dragón y el falso profeta, en la etapa final, en la batalla final, por la adoración, tenemos que ser sin mancha, como fue Jesús, sin mancha, como fue Enoc, sin mancha, como estuvo Elías enfrentando a la falsa adoración y a los profetas de Baal, sin mancha. Sin mancha significa, hermanos, obediencia fiel a todo lo que conocemos y sabemos. Eso es lo que hace que seamos sellados, la fidelidad. Porque Jesús dijo que Él guardó los mandamientos de su Padre y su Padre le amó por guardar los mandamientos de su Padre. Hermanos, si usted revisa la palabra de Dios, siempre va a encontrar la gracia perdonadora junto con la gracia sostenedora. La gracia no solamente nos perdona las iniquidades pasadas, sino que nos capacita para vivir en obediencia a los principios de Dios. Dios no nos salva en nuestros pecados, nos salva del pecado. Y para poder salvarnos del pecado, tiene que enseñarnos a derrotar el pecado en la carne, porque Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado y derrotó el pecado en la carne para poder salvarnos. Si hemos de ser salvos, tenemos que experimentar la misma victoria que experimentó Jesús. Vencer el pecado en la carne, con el mismo poder que Jesucristo lo venció, dirigido por el Espíritu Santo. Jesucristo no es un Dios que podamos admirar, no, es un Dios que podemos imitar, porque Él dice, ejemplo yo he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oh hermanos, hoy en día estamos en la etapa final donde hay un montón de falsos profetas, y los falsos profetas no siempre son de afuera, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, que dentro de nosotros también hay babilonios, cizaña y falsos profetas, enseñando mentiras y confundiendo a la gente. Cristo nos perdona, pero también nos capacita para vivir en obediencia. Eso se llama el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, creciendo en gracia y sabiduría para poder vivir a la altura de lo que el Señor nos ha revelado. Somos salvos por gracia, no por graciosos. Los salvos por graciosos son aquellos que se salvan en sus pecados. Como que una vez salvo, siempre salvo. Como que no importa lo que yo haga después de haber aceptado a Cristo, yo me voy a salvar como quiera. Eso es mentira. La gracia no solamente nos redime de nuestra
transgresiones pasadas, sino que nos capacita para vivir sin transgresiones en el presente y en el futuro. Tenemos que crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría, en poder, en santidad. Porque dice el libro de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Pues la conformidad a los principios del reino de los cielos, la constitución del reino de los cielos. Si somos miembros del reino de los cielos, tiene que verse en nuestra conducta, hermano, en nuestra santidad. Y santidad significa fidelidad. Perfección en la Biblia significa fidelidad. Ahora, hermano, ¿cómo podemos obedecer si no entendemos? Para obedecer hay que entender. Para obedecer hay que entender. Y para entender hay que estudiar. Por eso la palabra de Dios decía que la fe viene por el oír. En la época de Jesús, claro, la fe venía por el oír, porque para usted conocer la palabra de Dios tenía que ir a la sinagoga, que era donde estaba el ejemplar de las Escrituras. Usted no, en aquella época los judíos no tenían una Biblia en su casa. La copia de las Escrituras estaba en la sinagoga, y para poder escuchar lo que Dios pedía había que ir a la sinagoga a escuchar. Ahora no, ahora usted y yo tenemos Biblias en nuestras casas, gratis, de todas las versiones, gratis, en los móviles, en el internet, en físico. Habemos hermanos que tenemos hasta 12 versiones bíblicas en papel, en nuestro idioma, en nuestra casa. ¿Y nos damos el lujo de vivir en la ignorancia? Tenemos que ser como los bereanos, hermanos, que no importa quién predique en nuestro púlpito. Hoy en día la iglesia está llena de doctores confundiendo a las masas, falsos profetas, enseñando un falso evangelio. Hermano, la iglesia va a concluir su obra tal y como comenzó. ¿Cómo comenzó la obra del Señor? Con el poder del Espíritu Santo y los discípulos combatiendo a los falsos profetas, desenmascarando los engaños, la falsa doctrina. Y va a concluir exactamente igual. El diablo tiene una batería de falsos profetas aún dentro de la propia iglesia remanente, confundiendo a la gente porque quieren interpretar la teología a través de la filosofía, a través de la psicología, a través de la sociología, a través de la arqueología, y hay un montón de ciencias que la ponen por encima de la teología. No, señor, es al revés. La teología es la que define lo que hemos de creer del resto de la ciencia, porque la única ciencia divina es la teología. Las demás son ciencias humanas. Que el Señor nos ayude a entender texto tan poderoso como este de Judas 24, donde dice que el que nos ha llamado, que el que nos ha otorgado la gracia del perdón, también nos otorga la gracia de el poder. Hay un texto en la carta a Timoteo, que ahora mismo no sé exactamente cuál texto es, pero dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Recuerda usted ese texto? ¿Lo ha leído alguna vez ese texto en que Pablo le escribe a Timoteo? Que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, dominio propio. Así que, hermanos, lo que viven diciendo que viviremos pecando hasta el final son esos que creen en la gracia barata. Como que Dios me da la gracia del perdón, pero no me da la gracia del poder. Dios me da la gracia también del poder, porque sin su poder, sin su presencia, sin su dirección, sin su compañía, yo no puedo hacer nada. Eso es lo que me dice el Evangelio de Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Y su Biblia junto con la mía dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos en verdad somos los hijos de Dios. ¿Y cuál es la característica de los hijos de Dios? Que no andamos pecando deliberadamente. No andamos pecando deliberadamente, sino que vivimos a la altura de lo que el Señor nos va revelando. Vamos creciendo. El Señor nos va revelando conocimiento y nosotros vamos practicando eso que el Señor nos va revelando. El Señor me da a conocer cosas que no sabía, entonces yo comienzo a vivir esas cosas que no sabía. Y mi vida tiene que cambiar, no puede seguir igual. Si yo voy practicando los principios que el Señor me va revelando, yo no puedo seguir igual, no puedo seguir enano en la fe. No puedo seguir siendo un bebé en la fe. Entonces, Dios hizo que Jesús naciera como bebé para que creciera hasta la edad de Adán, 30 años. Y llegar a perfeccionarse humanamente por lo que aprendió. Jesús tenía nuestra naturaleza, con nuestras fallas y debilidades, y derrotó el pecado en la carne. Para que nosotros aprendamos a derrotar el pecado en la carne, tenemos que aprender tal y como Jesús aprendió, estudiando, memorizando, meditando. Hermanos,
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de dominio propio. Por donde quiera que usted estudie la palabra de Dios, el consejo del Espíritu Santo es que avancemos, que crezcamos, que avancemos. Ese es el consejo de Dios siempre. Fijaos, en la carta de Pablo al apóstol, al pastor Timoteo, que era un pastor joven, era un chico muy joven, Timoteo. Pastor, En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el aquí, capítulo 3, carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Estoy leyendo la versión moderna, para los que encuentran diferencia entre las palabras de su versión. Desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, andarán con chismes, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán una gran religiosidad, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. ¿Qué es lo que niegan con sus hechos? El verdadero poder de la religión. ¿Qué es lo que le falta a ese tipo de creyentes que nos rodea? Le falta la gracia del poder, la gracia transformadora. Simplemente aceptaron la gracia perdonadora. Señor, tú me perdonas, pero yo como lo que yo quiera, yo escucho lo que yo quiera, yo visto como yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Eso es gracia barata. El que acepta la gracia perdonadora tiene que aceptar la gracia transformadora. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que nuestra corrupción y nuestra debilidad no puede heredar el reino de los cielos. Tenemos que superar esa corrupción y esa debilidad aquí y tener un carácter santo para que entonces el Señor pueda transformar esa carne mortal y corrupta en carne inmortal. Tenemos que tener la mente de Cristo. Dice, tened en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mirad, a mí me encanta la carta del apóstol Pedro, porque creo que Pedro se parece muchísimo de nosotros, que era un hombre con un conocimiento nulo y luego aprendió a vivir a la altura de lo que Dios le enseñó por testimonio. En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, ahí comienza una sección titulada La nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 1, versículo 14. Comienza una sección que lleva el subtítulo en vuestras Biblias, La nueva vida en Cristo. Y Él nos hace allí un llamado a la vida de santidad. No solamente a recibir la gracia perdonadora, sino a recibir la gracia transformadora, la gracia del poder vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, sin caída. Como hijos obedientes, no viváis conforme a los deseos que teníais antes de conocer a Dios. Aquí nos está hablando de que los que han nacido de nuevo no pueden vivir como si no hubieran nacido de nuevo. Al contrario, vivid de una manera completamente santa, porque Dios que os llamó es santo. ¿Cómo que Dios nos pide que vivamos? Si Él es nuestro Padre y Él es santo, nosotros que somos sus hijos tenemos que vivir de una manera santa. Pues la Escritura dice, sé santo porque yo soy santo. Y esta cita viene de Levítico 11:45 y Levítico 19:2. El Señor dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y dice, si llamáis Padre a Dios, el versículo 17, primera de Pedro 1:17, si llamáis Padre a Dios, que juzga a cada cual según sus hechos y sin hacer diferencia entre unas personas y otras, debéis mostrarles reverencia durante todo el tiempo que viváis en este mundo. Hay gente que cree que solamente tenemos que tener reverencia en el templo, cuando estamos en la iglesia, en el culto. Pero aquí dice que si llamamos Padre a Dios, que juzga a cada cual según sus hechos y sin hacer diferencia entre una persona y otra, entonces nosotros debemos mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivamos en este mundo, porque somos sus hijos, no solamente en el templo, somos sus hijos las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces la reverencia tiene que ser permanente, no importa donde quiera estemos. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios en el trabajo, en la calle, en el mercado,
hasta en la playa. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios allí, aunque es un poquito complicado estar allí en un lugar reunido con gente desnuda, viviendo en el mundo de la sensualidad y el exhibicionismo y vivir como santo. Me parece muy raro a mí ver un hijo de Dios en ese ambiente, muy raro, porque la santidad allí es muy complicado de vivir, en medio de la desnudez, la sensualidad y la perversión. Entonces, dice, pues Dios os ha rescatado de la vida sin sentido. Fija como el apóstol Pedro presenta este asunto en el versículo 18. Pues Dios nos ha rescatado de la vida sin sentido que heredamos de nuestros antepasados, y sabéis muy bien el costo de ese rescate. No se pagó con bienes corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de la creación del mundo, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para vuestro bien. Por medio de Cristo nosotros, ¿qué cosa? Por medio de Cristo nosotros creemos en Dios, el cual le resucitó y le glorificó. Así nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios. Ahora, al obedecer al mensaje de la verdad, habéis purificado vuestras almas para amar sinceramente a los hermanos. Amaos, pues, unos a otros con corazón puro y con toda vuestra fuerza. Pues habéis vuelto a nacer. ¿Ve? Solamente puede vivir en santidad el que ha nacido de nuevo. Solamente puede vivir en obediencia el que ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo significa, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no son mis emociones y mis pasiones las que me controlan. Es el Espíritu Santo ahora el que inspira mis pensamientos para tener sentimientos de acuerdo a la voluntad de Dios y que mi conducta respalde lo que yo creo. Entonces dice, pues habéis vuelto a nacer, y esta vez no de padres mortales, sino de la palabra de Dios viva y permanente. Porque las escrituras dicen, todo hombre es como la hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor, nuestro Dios, permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que os hemos anunciado. Hermanos queridos, concluyendo ya. La gracia perdonadora debe capacitarnos para entender la gracia transformadora. La gracia del perdón tiene que dar paso a la gracia del poder. No solamente tenemos que recibir el perdón, no, tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo para que desarrollemos la fe de Jesús. Y al tener la fe de Jesús, entonces aprenderemos a pensar como Jesús, a sentir como Jesús y a actuar como Jesús. Entonces su nombre quedará escrito en nuestra frente. Y seguiremos al Cordero por donde quiera que va. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Dice que hay una cita en el Espíritu de Profecía, poderosísima cita, que dice que la primera obra en aquellos que hemos de experimentar la reforma y el arreglamiento es la purificación de nuestra imaginación. Purificación de nuestra imaginación. Si usted quiere entender qué significa eso, vaya a Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué significa purificación de la imaginación? La Biblia le da la respuesta en Romanos 12, versículo 2. Y me gustaría que alguien lo leyera en voz alta para que todos los escuchemos aquí. Y con eso vamos a concluir. Quiero que medite esta noche antes de irse a la cama a dormir, que usted medite en Romanos 12, 2, para que entienda cuál es la primera obra que tiene que ocurrir en la vida de aquellos que hemos de experimentar una reforma verdadera, correcta y profunda. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y si es posible, Norma puede leer el título que tiene esa sección en Romanos 12. ¿Cómo se titula Romanos 12? Y si su Biblia está dividida, si es una Biblia de estudio, está dividida en secciones, esa sección tiene un título. La nueva vida. Ah, la nueva vida. Eso es para los que han nacido, eso es para los que han nacido de nuevo. Eso es para los que han sido bendecidos con la gracia perdonadora. Entonces, si hemos sido bendecidos con la gracia perdonadora, tenemos que dar paso a la gracia del poder. Hermana Norma, léanos Romanos 12, 2.
No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios, hermana. Muchas gracias por esa lectura. Siempre es bueno leerlo en varias versiones, tener varias versiones de la Biblia, la versión moderna, la traducción al lenguaje actual, la Tengo Biblia la traducción del latinoamericana. lenguaje actual, Manuel. ¿Quieres que la lea? Adelante. También Luis creo que tiene otra versión, ¿verdad, Luis? ¿Tú tienes otra versión? Vale, Muy bien, hermano Luis, adelante. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Luis. Donna, con la traducción al lenguaje actual. Muy bien. Ese es el 12.2, ¿verdad? Sí, Sí, 12:2. Romanos Dice. 12:2. Sí, y dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable, perfecto. O sea, que vivan todo lo que es bueno, agradable y perfecto, hasta ahí. Gloria a Dios. Ahora hablé una versión moderna. Adelante, hermana, que tiene otra versión. Dice, y no os conformáis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana Jacqueline. Os leo la versión Dios habla hoy, o versión moderna, Dios habla hoy. Y en esta versión dice Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. No viváis de acuerdo a los criterios del tiempo presente. ¿Saben? Si Pablo tuviera que escribir eso hoy en día, dijera, y no viváis conforme a la cultura de vuestro país. Porque hoy tenemos un montón de falso profetas poniendo la cultura por encima del evangelio, interpretando el evangelio de acuerdo a la cultura de cada país. Y cada país tiene un evangelio diferente de acuerdo a la cultura. Aquí está siendo bastante claro el Espíritu Santo. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente, no importa el país donde usted viva. El evangelio está por encima de la cultura, no la cultura por encima del evangelio. Por eso tenemos un adventismo español, un adventismo australiano, un adventismo latinoamericano, un adventismo africano, un adventismo ruso, un adventismo europeo. No, hermanos queridos, aquí dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. ¿De qué está hablando aquí? La mente, el entendimiento, la imaginación. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar, y para transformar la manera de pensar hay que aprender principios nuevos. No solamente quedarnos con la gracia del perdón, tenemos que dar paso a la gracia del poder. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos haga crecer en gracia, conocimiento, experiencia, sabiduría, entendimiento. Y lo dice aquí bastante claro. No lleváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque es de la única manera que cambiará nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos queridos, ojalá y Romanos 12:1 y 2 se conviertan en una realidad en nuestras vidas. Que crezcamos en el conocimiento, que estudiemos para comprender y que podamos obedecer bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuerde, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque todavía estamos en esta carne de pecado. Dios quiere convertir esto mortal en inmortal, pero para ello tiene que ocurrir el milagro del nuevo nacimiento y la transformación a través de la gracia del poder para que se cumpla Judas 24. Y allí en Judas 24 creo que está clarito el deseo del Señor para todos los hijos de Dios que hemos de vivir en esta última generación. ¿Y cuál es el deseo del Señor? El Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que no caigamos y para presentarnos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Que el Señor nos ayude
a ser vencedores, para que seamos miembros del pueblo de Israel. Eso es lo que significa la palabra Israel, vencedor. Norma, levantaste la mano, ¿quieres aportar algo? Hermano, solo quería decir amén, sino que se me salió la mano arriba. Perdón. Bien, hermana, pues Tranquila. amén. Amén. Hermanos, Dios no solamente quiere perdonarnos, quiere transformarnos. ¿Para qué? Para volver a probarle al mundo que Satanás es mentiroso. Quiere tener una generación de 144.000, simbólicamente hablando, que son millones y millones y millones de seres humanos que han de vencer la carne, el pecado y la corrupción en la carne. Para callar la boca a Lucifer y a todos los falsos profetas que han corrompido el evangelio, andan engañando a la gente por ahí, confundiendo a la gente con evangelios falsos y la gracia barata. Dios no solamente nos perdona, Dios nos transforma. Dios no solamente nos declara santo, nos hace santo a través de la obediencia y del crecimiento en la fe y en la gracia. Que el Señor nos capacite para dejar de ser lectores de la palabra y ser estudiantes de la palabra. Que Dios nos guíe para darle oportunidad al Espíritu Santo de que transforme nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir y seamos testimonio del poder de Dios y por fin desarrollemos la fe de Jesús. Que Dios os guarde. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Ahora nos vamos a ir, Manuel, tú enseguida nos despides en oración. Ahora nos vamos a hacer los grupos para orar. Hermanos, hay mucho por qué orar, ya ven todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, así que oremos por estas personas que están pasándola muy mal. Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo, porque ya el Señor viene, como decía nuestro pastor, Él no está viniendo, Él no viene todavía, Él está ya viniendo. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a caminar con Él y que muchas personas vengan a sus pies. Ay, Señor. Ahora, mis hermanas, nos estamos yendo ya a los grupos para que oremos, prendan sus micrófonos para que oren con las personas que le toque, porque la verdad que es maravilloso poder orar aquí cada uno con su compañero. Nelsi, a orar. Bueno, voy a orar yo aquí por Isolina, por nuestra hermana Pía y por nuestra hermana Nelsi Collazos. Vamos a orar. La que pueda, abra su micrófono si puede orar, y si no, yo oro por ustedes. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por reunirnos en este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Y te pido, Padre, que nos ayudes a caminar contigo. Venimos ante ti, sobre todo, a alabarte y a glorificarte, pero también, Señor, a traer nuestra vida a ti, nuestro corazón, para que tú lo transformes, Señor, para que cambies este corazón de piedra por uno de carne, que perdone nuestros pecados y que nos ayudes a ser vasijas útiles para tu gloria. Te pido, Señor, por Isolina, por la hermana Pía y por Nelsi, Señor. Tú conoces cada necesidad de cada una de ellas, conoces cada carencia, cada proyecto, Padre. Te las pongo en tus manos para que seas tú con ellas, y también, Señor, te pongo mi vida, a mis nietos, a mis hijos, mis hijas, y sobre todo, Señor, te pongo a mi hermano que lo van a operar este mes, para que seas tú practicándole esa cirugía, Señor. Conoces cada necesidad
cada cosa de mi hermano, está preocupado un poquito, pero él dice que cree en ti y que serás tú quien lo opere. Así que todos tenemos esa fe genuina de que él va a quedar muy bien con esa cirugía y va a poder dedicar el tiempo para llevar el evangelio a ti, Señor. Padre querido, bendice todas las oraciones que se están elevando a esta hora, que suban como olor suave a ti y que tú las acojas. Padre Santo, son cosas que te las pedimos, te las agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Donna, ¿puedo orar? Sí, adelante, hermana. Bondadoso Padre, Rey Celestial, que tu morada está en lo alto de los cielos y también en nuestro corazón. Te rogamos, Padre bueno, que perdones nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener el poder tuyo. Aceptarlo, bendito Señor, para renunciar al pecado. Bendito Dios, queremos alabar tu nombre, glorificarte y honrar. Si se echa para atrás o algo, esto es que no, a él, a eso no le cuadra. Vale, te vas a esperar a la cena y te vas a preparar la noche. Vamos, candidato. Hola. Hola. Me gusta. Adelante, puedes orar. Es que yo no escuchabas que estaba orando. Sí, yo oré, pero la hermana Isolina ti? empezó a orar, pero se ve que se le metió algo ahí y no puede orar. Adelante, hermanita. Vale. Ore. Ya lloré Bueno, por pues, usted, por la hermana Pía, por yo sí Isolina. la escuché. Lo que pasa es que mi altavoz no podía ponerlo. No sé, estaba perdido. Ahora voy a orar. Hágalo, tranquila, bien. Padre soberano Dios, gracias Señor porque eres bondadoso, gracias Señor porque nos das este medio que el mundo lo utiliza mal utilizado, Señor, pero gracias porque tu pueblo te está dando un servicio para llevar tu mensaje a muchos lugares del mundo, a muchas personas que no te conocen y a personas que te conocen, Señor, para reunirnos, para alabarte, para honrarte, para prepararnos para el encuentro contigo, Señor, que tú has prometido que regresaría y estamos esperando ese momento, Señor. Ayúdanos que podamos cambiar nuestra vida, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de actuar, de vestir, de hablar, para que podamos estar preparados para el encuentro contigo. Te pido, Amén. Señor, por mi iglesia, te pido por cada proyecto que se está llevando allí a cabo, que tú seas dirigido por ti, Señor. Úsanos en tu servicio, que no seamos nosotros los que trabajamos para ti, sino que tú trabajes en cada uno de nosotros dando el mensaje a otras personas que no te conocen. Te pido, Señor, por Donna y por la otra hermana. Tú las conoces a cada una de ellas, sus necesidades, su iglesia, Señor, que seas tú dirigiendo a las personas que las llevan. Sé con tu Santo Espíritu que mandándolo para que trabaje en cada iglesia, que se predique tu palabra, que se haga tu voluntad, Señor, que seamos luz para las personas del mundo, que Amén. seamos ejemplo, que seamos, vean ese reflejo de ti, Señor, en cada uno de nosotros, como cuando Moisés bajó del monte de hablar contigo, Señor, que resplandecía tanta luz que el mundo no lo podía ver. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que nos dirijas en Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Vamos a traer la gente ya, porque yo creo que ya pudieron orar. Los dejamos otro momentico, no lo sé. Yo creo que sí. Por la hermana Pía ya oré, porque ella en este momento está en el trabajo y no puede orar. Así que, Ya. Nelcy, ¿ya estás acostada o qué? Sí. Tan bueno. Nelcy, ¿hace mucho frío por allá, Nelcy?
Ahora pues ahora hace mucho frío por todas partes, Ay, pero sí, horrible. Yo tengo la chimenea encendida. aquí hace frío Frío. por la noche, baja bastante la temperatura, pero en el día se están otra vez, tenemos 27 grados, 20 en el día. Ah, Pero la semana pasada, la semana pasada y la antepasada sí, muchísimo frío, pero ahora ah, bien, gracias a Dios. bueno. Pero nosotros es Oiga, que hoy hemos trabajado desde las 9, estamos fundiendo hasta las 6:30 y hemos terminado, nos hemos duchado ¿qué trabajan y pues usted, Nelson? mi esposo es artesano y entonces estábamos fundiendo. Ah, a ver si sale un trabajito por allá. Qué cosa tan difícil el trabajo por aquí. No me he podido colocar. ¿Y para Ay, hacer qué? pues bueno, yo cuido personas mayores o en fábrica, también he trabajado en fábricas, haciendo las plantillas de los zapatos, en muchas cosas. Pero más que Pues todo, hace poco había un trabajo ahí, aquí cerca, interna. Esta semana me llamó un hombre, pero ¿y hasta cuánto cobras? hombre, lo que se está cobrando, 1.105, 1.160, 1.170 es lo que pagan. Bueno, ese pagaba 900. Bueno, pero si me pagan 900, yo me voy. Y da de alta. No, creo que no. Venga, ¿y por qué no te apuntas en esa página en internet? Tengo una amiga que así consigue mucho trabajo. Ve, se lo voy a comentar. Ay, dáselo y se lo das. Ay, a ver si me consigo un trabajito porque, mija, qué cosa tan horrible es un trabajo. Y No, que porque el ahí Señor. sí, eso sí, ahí sí sale, todos los trabajos salen dada de alta y Ay, sus bueno, hágale vacaciones pues. y sus días libres y todas sus cosas. Oiga, ¿cuándo viene Roosevelt? Hágale pues, coméntele. ¿Cuándo Roosevelt viene? viene, hoy hablé con él y que es que viene, ¿cuándo fue? Hoy estaba hablando con él y me cortó la llamada y estaba hablando con mi sobrino y mi sobrino me dijo que venía dentro de 20 días. Ah, bueno, que disfrute, que él es muy trabajador, eso sí es verdad. Que Mm, disfrute. Que el sí. Señor, que venga ya. Nosotros lo queremos mucho en el grupo. Es una persona muy trabajadora, lo queremos mucho. Roosevelt es una persona muy indispensable en nuestra iglesia. Ay, sí, sí. Lo apreciamos un montón. Pero el grupo en Almanza sigue. No, estamos ya aquí en Villena. Porque como me dijo mi sobrino el otro día que Dani subía a preparar para el culto, yo pensaba que aún estaban haciendo culto allí. No, estamos en Villena ya, gracias a Dios. Bueno, seguro me estaba hablando en pasado. Sí, seguro. Bueno, Bueno. Bueno, un abrazo y me alegro hablar contigo y haber orado contigo. Que el Señor les bendiga. igualmente, no se vaya que ya Manuel va a orar y mientras vienen las otras. Ponemos Vale. una alabanza, Manuel. Hermana Norma, ¿van a cantar? Quería preguntar, ¿no ha venido el doctor? No, no pudo venir, me llamó, iba a entrar, pero le pasó algo personal y no pudo. Me dice, Dona, discúlpame con toda la gente, que entraré, avísales que entraré y me mandó lo que va a tratar. Me mandó y me dijo lo que iba a tratar. Ay, ¿a dónde está? Aquí está. Dice que va a tratar, se hablará sobre la degeneración del órgano en el movimiento, la sangre. Aquí se tomarán los efectos secundarios de los vacunados, pero no se mencionará la tal vacuna del COVID porque lo bloquean, no puede hablar, pero entonces ya saben que lo que va a hablar es de los que se han vacunado para que, no sé, lo que él va a traer. Él siempre trae cosas muy buenas y que la gente de lo que él habla se han curado. Así que, bueno, pues la otra semana a ver si puede entrar. Bueno, Manuel, adelante. Abre el micrófono. Muy bien, antes de tener la oración final, quiero dejar en vosotros dos textos que son Judas 20 y 21. Carta de Judas, los versículos 20 y 21 dicen:
Pero vosotros, queridos hermanos, manteneos firmes en vuestra santísima fe. Orad guiados por el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios y esperad el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Amén. Oremos. Amado Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias por la claridad con la que nos guías a través de tu palabra. Gracias por estas poderosas promesas donde tú nos dices que no solamente nos otorga el perdón, sino que nos capacita para vivir perdonados, en obediencia, en pleno crecimiento a través del conocimiento de aquel que se entregó y murió para saldar nuestra deuda de transgresiones. Gracias, Señor, por este momento de meditación en tu palabra. Capacítanos para entender Romanos 12:2, de que debemos rechazar los criterios de la cultura y pedir la transformación de nuestra mente para que podamos entender los principios espirituales, ajustar nuestras vidas a ellos y que en nosotros se pueda dar aquello que tú dices en Apocalipsis 14, que en nuestras frentes están escritas tu nombre y el nombre del Padre, y que somos sin mancha, porque se cumple Judas 24, de que tú tienes el poder y nos otorga el poder para conservarnos sin caída y presentarnos alegres y sin mancha ante tu gloriosa presencia. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos en Cristo Jesús y gracias por capacitarnos a través del Espíritu Santo para vivir vidas victoriosas, derrotando el pecado en la carne, tal y como viniste a mostrarnos desde bebé hasta la resurrección, una vida victoriosa, porque no cediste ni en pensamiento a ninguna de las tentaciones que el enemigo te presentó. Necesitamos la misma victoria, necesitamos la misma fe, la misma experiencia. Capacítanos, amado Dios, para hacer de esos 144,000 que hemos de vindicar tu nombre, demostrando que se puede vivir en santidad guiados por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Manuel. Amén. Amén. Muy bien. Pues nos vamos a ir a alabar al Señor con una alabanza cortita para que le glorifiquemos. Ay. Despide hoy tu rey, en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserve el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor y en él por siempre Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches y buenas Buenas tardes. noches. Gracias, Manuel. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Y como siempre te digo, solos, como dice Sócrates, solo sé que no sé nada. Dios te guarde. Adelante, hermana Norma. No. El lunes cantamos, hermana, o ya hay Vale. tiempo ahora. Ah, bueno, si quieren cantar, claro que hay tiempo. Para Ah, alabar a vale. Dios siempre hay tiempo. Ah, bien, entonces ya vamos a preparar. Vale, muy bien. Sí. No se vayan que va a cantar
el matrimonio de la hermana Norma y el hermano Luis. Así que no se vayan. Vamos a glorificar a Dios por medio de esa alabanza. Amén. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor. Jesucristo, quien viniste allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad. Solo ves a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amén. 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 Muchas bendiciones, Gracias, hermanos. Muy Luis. Que Dios le bonito. bendiga. Muy bonito ese Gracias. especial que han Gracias, hecho para Dios. Que Dios les guarde. Muchas Gracias. bendiciones a cada uno de ustedes y les esperamos mañana. Mañana entra el pastor Buenas noches. Abraham. Así que estará con nosotros para que se conecten. Él está en Estados Unidos y estará mañana con nosotros. Así que un abracito y mañana les esperamos con el mismo link. Abrazos, Bendiciones. bendiciones.
Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.